Listo. Entonces, voy a empezar, ¿verdad? Sí. En español. Bueno, el tema hoy tal vez alguien puede presentar el tema, ¿verdad? Sí, el tema de hoy que presentamos hace un ratito es la historia sociológica de ISKCON. Sí, suena correcto. Entonces, primero es muy importante entender que ser un devoto trascendental no significa estar más allá de las leyes naturales. Como Krishna explica en Bhagavad Gita que las leyes de este mundo son sus leyes, que él está supervisionando, literalmente él dice, este universo. Rupa Goswami dice en creo que el primer capítulo de Bhakti Rasamrita Sindhu, que un alma que se entrega a Krishna, que se dedica a Krishna, es liberado. Es importante entender en qué sentido uno está liberado y en qué sentido uno no está liberado. Hay dos sentidos en que uno está liberado que son relevantes a nuestra práctica. Primero, que uno está liberado de su karma anterior. O sea, como sabemos, un devoto todavía puede sufrir, pero sufre directamente de la mano de Krishna. O sea, cuando, digamos, un alma, bueno, ya no se puede usar la palabra karmi, ¿verdad? No es políticamente correcto, pero digamos, cuando un no devoto sufre, y si entiende karma, entiende que, bueno, sufrí por mis actividades anteriores. Un devoto más bien está directamente en las manos de Krishna. O sea, obviamente hay alguna conexión entre nuestro sufrimiento y nuestra, digamos, naturaleza condicionada. Se puede decir que la naturaleza condicionada, el ego falso, la identidad relacionada con el cuerpo que tenemos ahora, obviamente es producto de karma. En ese sentido, las reacciones de karma se destinan a purificarnos, a educarnos, iluminarnos y enseñarnos cómo comportarnos correctamente. Cuando nos entregamos a Krishna, estamos directamente bajo el control de Krishna. Como Prabhupada dice, es como ser transferido de un departamento del gobierno a otro. Pero al mismo tiempo, Krishna entrenándonos, educándonos, nos da a veces reacciones que aparentemente se parecen, son semejantes a las reacciones de karma porque tienen el mismo propósito de purificarnos, de enseñarnos, pero la diferencia es que mismo sufriendo como devoto, uno está directamente bajo el cuidado de Krishna y no de las leyes mecánicas de karma. Entonces, en ese sentido, uno que se entrega a Krishna, sigue los principios de Bhakti Yoga, está liberado de karma en ese sentido. En otro sentido también, que las actividades que llevamos a cabo, que llevamos a cabo ahora, a partir de la entrega a Krishna, esas actividades son espirituales y esas actividades no producen un karma nuevo. Entonces, en los dos sentidos estamos liberados. Hay un sentido en que no estamos liberados y hay cierta confusión entre ciertos devotos. Nosotros no estamos liberados de las leyes básicas de este mundo. Por ejemplo, un ejemplo que siempre doy, si un karmi, un jnani, un yogi y un devoto, todos se tiran de un barranco. Los cuatro se caen exactamente a la misma velocidad, según las leyes de la física. O para dar otro ejemplo, había un mito, digamos, un error en el movimiento Hare Krishna, bueno, años atrás, tal vez todavía en ciertos lugares,
que ya que comemos prasadam, no tenemos que prestar atención a las leyes de la nutrición, de la salud. Y el resultado es que, si podemos ser honestos entre adultos, que muchos discípulos de Prabhupada dejaron este mundo, digamos, prematuramente por esa filosofía falsa. Otro ejemplo más trágico aún es que yo recuerdo que muchos años atrás, cuando Prabhupada estaba aquí, había una así llamada filosofía de que los padres de niños en ISKCON no tenían que prestar tanta atención a sus hijos porque los padres vendían los libros de Prabhupada o se dedicaban a las deidades, y el resultado fue un desastre, que casi perdimos una generación de nuestros propios niños. Entonces, esa idea de que entregándose a Krishna uno se pone más allá de las leyes de este mundo es falso. Es agua, no crean los chismes, solo es agua. Yo recuerdo una vez yo asistía a una conferencia de Prabhupada en Los Ángeles y Prabhupada hablaba de Raghunath Das Goswami. Y como él comía muy poco, unos pocos granos de arroz por día. Y Prabhupada dijo, yo recuerdo que si tú tratas de imitar a Raghunath Das Goswami, te vas a caer. O si tratas de imitar a Prahlad Maharaj y tomas veneno. Entonces yo explico todo eso porque así como hay leyes físicas de gravedad, de nutrición, hay también leyes sociológicas. Y un problema, bueno, voy a ser más positivo. El vaso está medio lleno. Si nosotros ignoramos las leyes sociológicas y psicológicas de este mundo, tendremos, como se dice, tendremos que pagar el precio. Y entonces, hablando de la historia sociológica de ISKCON y la posición actual de ISKCON, que no es de todo, digamos, victoriosa en el sentido histórico, quiero prestar atención a las leyes de la sociología. Y voy a entrar específicamente en un campo académico que se llama la sociología de la religión y más específicamente un proceso que en inglés se llama bueno, en español, déjeme ver un momentito. No, eso no. You can say it in English. Sí, the routine, pero lo voy a buscar en español. Voy a hacer un esfuerzo heroico aquí. Victoria lingüística. La rutinización del carisma, que en la sociología de la religión y específicamente en las primeras etapas de la historia de una nueva religión, o en el caso de ISKCON de la manifestación nueva de una tradición muy vieja, pero una nueva manifestación y sociológicamente algo nuevo. Entonces, estoy usando aquí la palabra carisma en el sentido griego original, que la palabra carisma significa algo muy parecido a lo que nosotros llamamos en nuestra tradición Shakti Avesha. Shakti significa potencia, Avesha, el otorgar o invertir cuando Dios invierte potencia en un alma que no es Dios. Eso nosotros llamamos Shakti Avesha. Shakti Avesha Avatara. Entonces,
eso es muy parecido al sentido original de carisma. Entonces, un líder carismático no sería en este caso, por ejemplo, Elvis o los Beatles. O sea, podemos decir que eran carismáticos en su tiempo, pero no en el sentido de la sociología de la religión. En este contexto, ser un líder carismático significa un líder que convence a sus seguidores que él, el líder, está dotado de la potencia de Dios. O sea que cuando el líder habla, que Dios habla a través del líder. Y entonces hay consecuencias sociológicas. Por ejemplo, si uno está convencido de que su líder religioso, espiritual, habla con la voz de Dios o con la autoridad de Dios que habla a través de él, entonces todo lo que el líder dice es verdad y es obligatorio. O sea, cualquier instrucción es obligatoria y cualquier, autoridad mundana es insignificante e irrelevante. Para dar un ejemplo, en los primeros días de ISKCON, ya que Prabhupada obviamente lo aceptamos y todavía lo aceptamos como un representante puro de Dios y por eso cuando Él nos enseña, sus enseñanzas tienen la máxima autoridad. Pero Prabhupada nos explicó que esa autoridad tiene límites. Tiene límites. Por ejemplo, en los primeros años del movimiento teníamos una práctica espiritual muy interesante de robar flores para las deidades. No sé, ustedes que son jóvenes, tal vez no tenían el placer de robar flores. Es increíble que todavía pueden cantar Hare Krishna sin pasar por esa purificación de robar flores, pero porque los templos no tenían mucho dinero y queríamos flores para las deidades y todas las flores que estaban en las manos de los karmis, obviamente los no devotos las habían robado a las flores y estábamos liberando a las flores, robándolas. Y yo recuerdo, eso era, ¿cómo se dice? Un rito de pasaje, que uno entraba en un templo Hare Krishna, por ejemplo, yo en 69, y en la madrugada uno andaba así, casi como ladrón, vestido cubierto, y robaba flores para las deidades, de jardines públicos, de cementerios, de donde sea, de casas privadas. Era una cosa, me cayó, bueno, un poco extraño, pero eso es un ejemplo. O por ejemplo, devotos, cuando hacíamos Sankirtan, las leyes nacionales o estatales no eran relevantes. Esas leyes se aplicaban únicamente a los no devotos. Pero los Vaishnavas trascendentales, por ejemplo, si legalmente no se podía vender libros en un lugar, esa ley no era para devotos, porque estamos más allá de las leyes humanas. Y así. Y otros ejemplos, por ejemplo, inclusive esa actitud puede llevar a una ofensa contra el santo nombre. La ofensa de cometer pecados apoyándose en el santo nombre, que uno puede pensar que, bueno, el santo nombre me purifica de todos pecados, así que puedo pecar. Entonces, en varios sentidos, uno puede volverse un elemento antisocial, criminal, ofensor contra el santo nombre, debido a esa tendencia psicológica. Cuando uno sigue a un líder carismático, de pensar que ya que sigo directamente a Dios a través de ese líder, las leyes humanas no se me aplican. Y ya di otros ejemplos de comer mal, de descuidar a los niños y muchos ejemplos. Entonces, según la sociología, ahora quiero entrar más detalladamente sobre lo que dice la ciencia social sobre
las primeras etapas históricas de un nuevo movimiento religioso. ¿Cómo decir? Una consecuencia de concentrar todo poder y toda autoridad en una persona, que es el líder carismático, es, ¿cómo se dice? Que se puede poner en riesgo, en nuestro caso, una ciencia espiritual. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema enseñado por Prabhupada, enseñado por los grandes acharyas y escrituras, que se llama Guru, Sadhu y Shastra. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Que son miembros de la secta. Entonces, pero en ISKCON, los devotos llegaron a entender que no se puede entender las escrituras sino a través de Prabhupada. No se puede, como Prabhupada decía, saltar encima de Prabhupada y escuchar directamente de los acharyas previos. Así que en la práctica, ISKCON derrumbó el sistema de tripartito, el sistema de tres elementos, y lo transformó en un sistema de un elemento solo, que era Prabhupada. Ahora, para ser justo aquí, Prabhupada también, en un sentido, no siempre, pero en un sentido, insistía en eso, al mismo tiempo que en otro sentido, él insistía en el sistema original. En español sería tripartito. Porque tenemos que recordar algo, que todo el tiempo que Prabhupada estaba aquí con nosotros, básicamente todos los miembros de ISKCON eran niños espirituales. Prabhupada empezó ISKCON en 66. Lo registró formalmente en 66. Y habían algunos devotos. Entonces, en 67, 68, ISKCON tomaba más una forma que nosotros podemos reconocer hoy en día como el ISKCON que conocemos. Y en 77 Prabhupada se fue. Entonces, más o menos por 10 años, más o menos por 9 y 10 años, Prabhupada guiaba a ISKCON. Entonces, y en los primeros años, yo recuerdo cuando entré en ISKCON, los devotos más viejos, más así, senior, estaban 2 años y medio, 3 años en el movimiento. Y por eso Prabhupada nos trataba como los niños que éramos, en el sentido espiritual, de no especular, de no escuchar a nadie. Y lo que yo quiero proponer es que claro que seguimos a Prabhupada. No estoy proponiendo que en cualquier sentido que comprometamos o que redujamos así la posición de Prabhupada, sino que Prabhupada necesita ahora, por lo menos de algunos de nosotros, seguidores adultos que puedan hacer distinciones claves. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Bhakti Rasamrita Sindhu, nuestro Néctar de la Devoción, Rupa Goswami distingue entre principios básicos que no se puede cambiar y detalles que son variables, que inclusive necesariamente son variables porque son aplicados según tiempo, lugar y circunstancias. Y ya que en este mundo el tiempo y las circunstancias siempre se transforman, necesariamente uno tiene que ajustar los detalles. Entonces, cuando uno, ¿cómo decir? Si puedo hablar un poco francamente, tiene una fe un poco fanática o, bueno, se puede decir infantil en Prabhupada,
en el sentido de no hacer distinciones que Prabhupada mismo hacía. Se pierde la ciencia espiritual. Puedo dar varios ejemplos. Prabhupada enseñaba muy claramente, repetidamente, de que un devoto puro es infalible únicamente cuando él o ella esté presentando fielmente las palabras de Krishna, las palabras de las Escrituras. Y Prabhupada dijo muchas veces, centenares de veces, que un devoto puro no es materialmente infalible o omnisciente en asuntos que no son espirituales, que por ejemplo la historia mundana o la medicina o cosas mundanas. Y hay una conversación famosa entre Prabhupada y Jayadvaita, que era un brahmachari en ese entonces, que Jayadvaita directamente le dijo a Prabhupada que a veces se ve que un devoto puro aparentemente se equivoca, por ejemplo, en un detalle matemático, gramático, histórico, algo así. ¿Cómo puede ser? Y Prabhupada dijo que no entiendes lo que significa ser un devoto puro, que no significa ser materialmente omnisciente o infalible. Eso es un error. Eso no es el significado de devoto puro. Devoto puro significa devoción pura por Krishna. Entonces, a pesar de eso, creo que hay un fenómeno que es muy típico. Tal vez voy a explicar más algo sociológico para poder, ¿cómo se dice?, abordar, para poder entender este fenómeno de, si puedo decir, en español sería mitologizar a Prabhupada. En un sentido que no está de acuerdo con las enseñanzas de Prabhupada. Podemos observar un fenómeno, que este mismo fenómeno se ve súper claramente en la historia del cristianismo, en la historia de Jesús, cómo se creó una mitología fantástica y se puede ver todas las etapas históricas de eso y se ve en el caso de Buda. ¿Y por qué? Porque hay esa tendencia muy fuerte de ignorar lo que una gran personalidad dice de sí misma y de crear otro concepto. Así que, por ejemplo, entre muchos devotos, si podemos ser adultos aquí, entre muchos devotos, si yo describo a Prabhupada como él se describe a sí mismo, yo será visto como ofensor o como una persona que se está desviando. Y en realidad estoy repitiendo lo que Prabhupada dijo de sí mismo. Entonces hay comunidades en ISKCON en las cuales si tú explicas a Prabhupada como se explicó a sí mismo, serás rechazado, porque entonces tú tienes que rechazar la autodescripción de Prabhupada y más bien describir a Prabhupada según otros conceptos que Prabhupada mismo rechazó. Entonces, resulta que esas personas creen que tenemos que ver todo a través del lente de las enseñanzas de Prabhupada, menos una cosa. Hay una cosa importante que no debemos ver a través de las enseñanzas de Prabhupada, y eso es Prabhupada mismo. Ahora voy a explicar sociológicamente lo que está sucediendo aquí. Porque en el caso de Jesús, en el caso de Buda, en el caso de Prabhupada, vemos exactamente ese mismo proceso. Porque cuando un devoto puro está presente, como Prabhupada, el poder de su personalidad, de su carisma
en el sentido original de su Shakti espiritual, ese poder, esa potencia mantiene la comunidad religiosa en orden. Y tenemos prueba contundente de que a pesar de las enseñanzas de Prabhupada, de que es más importante servir al mensaje de Prabhupada y no solo al cuerpo, tenemos prueba muy clara de que la mayoría de los discípulos de Prabhupada no llegaron a ese nivel. O sea, todavía estaban apegados a y motivados por principalmente la forma externa de Prabhupada. Y Prabhupada mismo dijo, yo leí una carta de Prabhupada, de que no estás viendo la verdadera forma del guru, estás viendo la forma externa. Entonces, a pesar de esa prédica constante de Prabhupada, de que Vani, el mensaje, es más importante que Vapu, cuando Prabhupada se fue, después de algunos años, la mayoría de sus discípulos dejaron de practicar Bhakti Yoga estrictamente, pararon de prestar servicio serio a su misión. Eso sí, porque uno que estaba apegado al mensaje de Prabhupada, el mensaje no cambia. Lo que se pierde, la presencia externa, según Prabhupada, no es lo esencial. Yo recuerdo cuando yo estuve en São Paulo, Brasil, cuando supe de que Prabhupada se había ido. Y recuerdo muy bien cuando yo iba de carro del templo de São Paulo al aeropuerto de Congonhas, en el aeropuerto en la ciudad. Y estaba lloviendo y yo recuerdo que yo sentía tristeza por el mundo que había perdido un devoto puro. Personalmente yo sabía que Prabhupada estaba completamente conmigo o yo estaba completamente con él. Pero la mayoría, ¿qué porcentaje de discípulos de Prabhupada todavía están ocupados regularmente, diariamente, en servicio activo, serio, a su misión? No que vienen los domingos, pero que están sirviendo a la misión de Sankirtan. Yo recuerdo muy bien cuántas veces Prabhupada se molestaba y decía que ustedes venden mis libros, pero no los leen. Entonces, por eso, una vez que en cualquier sociedad humana, la mayoría, inclusive en ISKCON, la mayoría de las personas se apegan más a la forma externa del gurú y la mayoría no son teólogos. La mayoría no están completamente apegados así al conocimiento, que no cambia nunca, que nunca desaparece. La forma externa desaparece, el conocimiento nunca. Y por eso, para la mayoría de los devotos, cuando se pierde la forma externa del líder carismático, se pierde algo vital, se pierde algo crítico. Y por eso esa pérdida tiene que ser compensada. Esa pérdida tiene que ser sustituida. Bueno, algunos así llamados seguidores de Prabhupada compensaron entregándose a un gurú de la Gaudiya Math. Y con todo respeto, los conocí a todos y con todo respeto no son ni un poco Prabhupada. Ni un poco. Y la idea de que están al mismo nivel de Prabhupada es, bueno, demasiado lejos de la verdad. A pesar de que son Vaishnavas venerables, les ofrezco respeto, pero compararlos con Prabhupada no tiene nada que ver. Pero así mismo, así ellos trataron de compensar por su gran pérdida, que de hecho, para un devoto avanzado no era una pérdida, porque Prabhupada todavía estaba presente en la forma esencial. Otros compensaron, y eso es lo más típico,
creando una mitología. Prabhupada no simplemente como devoto puro, no apenas como un alma que Krishna mandó del mundo espiritual, sino un tipo de Superman que sabe todo lo que sea material, materialmente omnisciente, infalible, que así mismo. Y por eso, por ejemplo, si Prabhupada en cierto momento recomendó ciertas estrategias porque funcionaban hace 50 años, un devoto me dijo que en los últimos 50 años el mundo no ha cambiado nada. Que para mí es algo cerca, casi locura clínica. Entonces, esa tendencia de crear una mitología de Jesús, de crear una mito, yo no digo que no sean almas espirituales, no estoy sugiriendo, no quiero sugerir de que sean almas ordinarias, eso para nada. Solo para que entiendan, Prabhupada una vez privadamente, personalmente me dijo a mí, privadamente, que nunca hubo un tiempo en que él no conociera a Krishna. Prabhupada personalmente me dijo, privadamente, que él siempre había conocido a Krishna. Así que yo entiendo la posición de Prabhupada y yo soy satisfecho con un Prabhupada que es un devoto puro que vino del mundo espiritual. Yo no necesito que sea un Superman material. Es interesante porque es casi como Prabhupada dice en el segundo canto del Bhagavatam, de que los aborígenes, como él dice, que están muy apegados al mundo material, adoran a los grandes poderes materiales. Y yo tuve una experiencia de eso una vez. Yo estaba en el templo de Los Ángeles hace muchos años, quién sabe cuántos, más de 30 años atrás. Y había debajo de la calle Venice, que así al lado del templo, pasa ¿cómo se llama? Un tubo que lleva gas, líquido, algo así, por la ciudad. Así, subterráneo. Y ese gas line, esa línea de gas explodió. Y hubo así llamas hasta el cielo, así, llamas hacia 50 metros al cielo. Fue una cosa fantástica. Sí, pilares de llamas y así centenares de policía y bomberos y helicópteros. Fue una cosa, un desastre. Y yo vi que de todos los edificios alrededor, así millares de personas fueron corriendo para ver esa cosa milagrosa, ese pilar de fuego. Entonces, para las personas que están apegadas al mundo material, necesitan algo material milagroso. Así que necesitaban la forma externa, física de Prabhupada. Y por eso yo, si puedo ser honesto, yo recuerdo hace un año, hace 2 años, yo asistía por internet una ceremonia de Vyas Puja por Prabhupada en un templo importante, uno de los templos occidentales más importantes aquí en los Estados Unidos. Y todos devotos, hijos de Prabhupada, nadie hablaba de la misión de Prabhupada, eran solo anécdotas. Que una vez Prabhupada me sonrió y vi en sus ojos y no sé qué. Y una vez Prabhupada dijo y nadie más diría. Y nada de la misión. Nada. O sea, todo el mundo hablaba anécdotas de cosas así simpáticas y milagrosas que Prabhupada había hecho. Ahora, todo eso no es importante únicamente por, digamos, interés académico. Yo creo, eso es mi opinión personal, alerto así, eso es lo que yo estoy convencido que es cierto.
de que esa confusión, esa incapacidad de acercarse científicamente a Prabhupada, esa incapacidad de distinguir entre la categoría de principios invariables, fundamentales, y principios variables, necesariamente variables, según tiempo, lugar y circunstancias. Esa incapacidad es una amenaza existencial a ISKCON. Y son palabras obviamente muy fuertes y no quiero ser solo escandaloso, entonces voy a tratar de justificar racionalmente que esa incapacidad de entender a Prabhupada científicamente es una amenaza existencial a Prabhupada. Si estudiamos la historia del movimiento del Señor Chaitanya, podemos observar que durante la vida de Mahaprabhu y por tal vez un siglo después, el movimiento, como se dice, florecía. El movimiento tenía un éxito fantástico y realmente se volvió una fuerza espiritual y cultural y social en la India. Pero que después de eso, el movimiento así se dio mal y se redujo mucho y casi desapareció. Y se volvió nada más un remanente de lo que había sido. Así que Bhaktivinoda Thakur, como sabemos, Bhaktivinoda Thakur empezó la contrainsurgencia, digamos. Bhaktivinoda Thakur empezó el proceso de revivir, de restablecer el glorioso movimiento del Señor Chaitanya. Después su hijo, Bhaktisiddhanta, lo llevó a otro nivel y Prabhupada lo llevó a un nivel que nadie podía imaginar antes. Pero, como sabemos, en el mundo digital, en el mundo moderno, el tiempo ha sido muy acelerado. Y podemos observar que muchos tipos de eventos históricos, políticos, económicos, militares, todo es muy acelerado. Y por eso, lo que sucedió tal vez durante un siglo, en el pasado, ahora está aconteciendo en décadas. O sea, otra vez el movimiento del Señor Chaitanya se está reduciendo. Y hay un tipo de actitud de una ley que no se habla en ISKCON, que criticar a ISKCON es un tipo de ofensa y a pesar de la realidad uno tiene que hablar como si todo fuera estático. Es interesante que en ese film de Prabhupada, que Hare Krishna, no sé qué, cómo se dice en español, es muy interesante que si estudiamos las opiniones, lo que escribieron los críticos de ese film, que por un lado, los críticos, dice crítico en español, los que hablan de las películas, los críticos, digamos, alternativos, los yo y todo eso, que decían que sí, o sea, les encantó el film. Pero más o menos todos los críticos, digamos, del público mayor, todos los críticos de la media importante y más seria, lo criticaron. Y todos hicieron la misma crítica, que era simplemente un film de propaganda para un movimiento sectario. O sea que no fue una investigación objetiva, seria, autocrítica de la misión. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, que no se puede dudar la grandeza de Prabhupada, su logro fantástico de expandir la misión del Señor Chaitanya por todas partes. Pero si eso es prueba de su pureza, entonces será que el colapso del movimiento en Occidente, en todos los países del primer mundo, el movimiento es básicamente un movimiento indiano. Lo que Prabhupada nunca quería, Prabhupada siempre insistía siempre
Y yo citaba a Prabhupada, yo cité a Prabhupada, mi última ofrenda de Vyas Puja, yo di una lista muy larga de las palabras de Prabhupada, insistiendo que en cada país hay que predicar a la gente de ese país, a los americanos, a los alemanes, a los franceses, a los australianos. Entonces, sí, Prabhupada decía siempre como prueba de la pureza de ISKCON, de que él decía que las iglesias están vacías y los templos están llenos. Y si ahora los templos, muchos están vacíos y las iglesias están llenas. Entonces es una, ¿cómo se dice? Una espada de dos, ¿cómo se dice en español? ¿Ah? Sí. Entonces, porque cada argumento tiene su corolario, digamos. Entonces, ¿por qué los no devotos no pueden decir que la incapacidad de ISKCON de seguir creciendo, de ser relevante, es prueba de que no es lo que dicen? Yo no digo que estoy de acuerdo con ellos, o sea, yo soy miembro de ISKCON, pero por lo menos es un tema importante, serio. Pero en ISKCON 50 fue, como yo digo, casi una orgía de autofelicitación. Ese concepto de que sí, somos los Hare Krishnas y todos nosotros somos felices todo el tiempo. Y sabemos, ¿verdad? Y que andamos por el mundo bailando, dando comida vegetariana a todo el mundo. O sea, se presentó al público una burbuja de éxito, de pureza, de alegría, y nadie se lo comió. Se ve que los críticos del público mayor, nadie se lo tragó. Así que yo creo que, por ejemplo, el deber de un médico no es simplemente de ser optimista, sino de ser realista. Un médico que no quiere desanimar al paciente, no quiere ofender al paciente, entonces solo da buenas noticias. Es un médico inútil. Por eso en ISKCON yo creo, y todos ustedes ya saben que yo tengo mi punto de vista sobre cómo debemos presentarnos al público, y ustedes ya saben que yo soy un poco fuerte en eso. Entonces yo creo que la confusión es pensar que ciertas cosas que son obviamente detalles, variables, como ropa, como arquitectura, como tantas cosas, ya di decenas de pruebas en ensayos que ya publiqué. Esa incapacidad de enfocarse en el Prabhupada esencial y no mitológica, el Prabhupada que no es materialmente infalible o omnisciente, pero sí es un alma pura del mundo espiritual, que quiere que nosotros, que exige en sus significados, que nosotros ajustemos la superficie, no la esencia, pero la parte externa, el paquete del movimiento Hare Krishna al tiempo, lugar y circunstancias. Y la incapacidad de ISKCON de hacerlo es una amenaza existencial, porque para aquellos que están entrenados académicamente, seriamente en la historia de las religiones, ISKCON se encuentra en un crisis histórico, y no ver eso y simplemente no ver. Y por lo tanto, yo les pido a ustedes que por lo menos estudien esas cosas. Porque no es obvio ni necesario que ISKCON tenga éxito. Cuando el señor Chaitanya vino a este mundo, él trajo un ejército de devotos puros del mundo espiritual. Él trajo centenares de almas eternamente liberadas. Y no obstante, después de un tiempo, el movimiento se derrumbó. Pensar que lo que sucedió
a la misión de devotos puros no nos puede suceder a nosotros, sería ingenuo hasta un punto imperdonable. Y por último punto, y después voy a parar de castigarlos a ustedes con todo eso, con mi propaganda. Yo creo que tenemos que ver muy seriamente el concepto de Agyata Sukriti, que significa un acto piadoso desconocido. Porque el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, como los romanos decían, no matan al mensajero. Krishna dice en Bhagavad Gita, de que en 17:28, último verso del capítulo 17, que cualquier actividad religiosa que se lleva a cabo sin creer seriamente en lo que se hace, no tiene mucho resultado en esta vida o en la próxima. Yo les sugiero que consideren que ese concepto que es omnipenetrante en ISKCON, de que en vez de persuadir al público, podemos manipularlos. Que el deber de ese movimiento, por ejemplo, si vamos a la calle, no importa lo que piense el público, que pensamos que somos divinos o locos. No importa, porque el sonido entra en su oído. Si compro un libro, no importa si lo leen o no. Entonces, ese concepto de que podemos manipular el mundo y que podemos salvar el mundo sin o hasta contra la voluntad consciente del mundo, podemos simplemente manipularlos por su propio bienestar en vez de poder persuadirlo. Yo sugiero que no está funcionando. En cierto momento, este movimiento tiene que despertarse o simplemente desaparecerse. Sí, claro que va a quedar con movimiento indiano, con algunos devotitos de otros lugares, pero entonces yo les pido a ustedes, las nuevas generaciones, que estudien seriamente esas cosas, que Rupa Goswami dice en el Upadeshamrita, de que los resultados de Bhakti no son mecánicos, no son fisiológicos, que simplemente por pasar por el oído un sonido. Prabhupada una vez me escribió cuando yo era grihasta. Y cuando yo tenía 22 años y era presidente del templo de Gainesville, primer presidente de Gainesville, Florida. Y Prabhupada me escribió diciendo que hay especulación mental que no se puede hacer y hay especulación filosófica que sí se puede. Y él explicó la diferencia. El ejemplo que Prabhupada dio, Krishna dice en Bhagavad Gita, Rasoham apsu konteya, soy el sabor en el agua. Si tú dudas si Krishna es el sabor en agua, eso es especulación mental. Si aceptas lo que Krishna dijo y tratas de entender cómo es que Krishna es el sabor de agua, eso es especulación mental. Yo acepto las palabras de Prabhupada, de que hay Agyata Sukriti. Yo no niego las palabras de Prabhupada, que hay beneficio cuando cantamos Hare Krishna. Hay beneficios si alguien come prasadam. Pero Prabhupada personalmente me dio el derecho de cuestionar, el derecho de preguntar cuánto beneficio. ¿Cuánto beneficio? Yo abro mis ojos y veo la historia de ISKCON y digo que no beneficio suficiente para que este movimiento sea un éxito según las esperanzas de Prabhupada. Yo no niego las palabras de Prabhupada, pero trato de entenderlas filosóficamente. Debo equilibrar las palabras de Prabhupada con las palabras de Krishna, porque decir que Prabhupada tiene autoridad independiente de Krishna sería la mayor ofensa posible contra Prabhupada. Sería ignorar todo lo que Prabhupada jamás dijo. Entonces yo acepto lo que Prabhupada dijo, pero también acepto lo que Krishna dice. Acepto lo que Rupa Goswami dice.
Yo no quiero predicar un tipo de bhakti mimamsa. Ustedes entienden karma mimamsa. Es pensar que si tú ejecutas los rituales védicos, que automáticamente recibes el beneficio. Entonces, bhakti mimamsa, en término mío, es pensar que las personas pueden ser salvadas fisiológicamente. Nada más un sonido entrando en su oído, tocando un libro, comiendo presión, o sea, sin su voluntad, sin ellos querer, sin ellos escoger, sin un acto de su libre albedrío. Ellos pueden ser, porque el cuerpo es un mecanismo, fisiológicamente, mecánicamente, ellos pueden ser salvados. Yo no acepto eso. Y por eso yo creo que si el movimiento no presta más atención a prestar, agradar, por ejemplo, los restaurantes de ISKCON, allí sí, los devotos prestan mucha atención al gusto de los no devotos. ¿Por qué? Porque se trata de dinero. Es muy interesante que en Sankirtan Harinam no hay dinero involucrado. Por eso los otros no quieren saber lo que el público piensa. Pero cuando se trata de dinero, presten mucha atención. Bueno, gracias por su atención. Y ahora si hay preguntas o si quieren su dinero de vuelta. Muchas gracias, Maharaj, por su presentación. ¿Alguien tiene preguntas? Y voy a ver si en Facebook si hay preguntas también. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, acércate lo más posible al micrófono. Si alguien tiene preguntas, se acercan a la computadora. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Acá, sí. Ahí el micrófono. Por el micrófono. Sí. ¿Cómo te llamas? Baladevas. Oh, Baladevas, el viejo amigo. Sí. Sí, me quedó un poquito de ruido, haciendo ruido, el tema de la Kyata Sukriti, que dice que usted, de acuerdo a su perspectiva, no está de acuerdo con que el cantar el santo nombre o el que la persona tome prasad, realmente ella o sea, sea el comienzo para esa persona de la vida espiritual. Ese punto no me queda muy claro. Entiendo el punto que usted dice sobre que cuando la persona utiliza su libre albedrío y se compromete, obviamente el efecto es más poderoso. Sí. Pero no entiendo la parte en que no hace ningún efecto. Usted no está de acuerdo con que el guiar sutil es inefectivo. Gracias. Gracias a ti. No me ahorcan. Entonces, de hecho, yo dije que hay beneficio. Yo dije que yo acepto que hay beneficio porque Prabhupada lo dijo. Lo que especulo sobre, con el permiso de Prabhupada, es cuánto beneficio. Por ejemplo, en el caso de Jamila, en el sexto canto, creo, de Bhagavatam, Jamila, por mí, no es prueba tanto de Agyata Sukriti, sino más es prueba de lo que Krishna dice en Bhagavad Gita, Neha Vikrama Nashosti, que en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución. Entonces, tenemos que recordar que Jamila, en su vida anterior, en esa vida, o sea, antes, en esa misma vida, cuando era joven, había practicado conciencia de Krishna, muy sinceramente, y había logrado un cierto nivel de conciencia de Krishna. Entonces, cuando los Vishnudutas lo salvaron, nada más le restituyeron el avance anterior que él merecía, que él había merecido, que él había ganado por su propio esfuerzo. Así que es un ejemplo de que no se pierde el avance. Además,
en el sexto capítulo de Bhagavad Gita, Arjuna pregunta a Krishna qué le pasa al practicante que se cae de su práctica. Y es muy interesante lo que Krishna dice. Krishna dice que en la próxima vida tendrá otra oportunidad. Y específicamente Krishna dice, cuando una persona es llevado, digamos, por la conciencia de Krishna, como tenemos experiencia que pocos de nosotros planearon que cuando yo crezco voy a ser un Hare Krishna. Entonces, nos encontramos, digamos, llevados por el poder del santo nombre de conciencia de Krishna. Y Krishna habla de eso. Krishna explica por qué personas así se juntan a la conciencia de Krishna. Y Krishna dice, las palabras sánscritas son ríete. La palabra ri en sánscrito como Hari, Krishna que se lleva nuestra miseria. Entonces, aquí tenemos la forma pasiva gramática de la palabra ríete, que es llevado. Entonces, Krishna dice, cuando uno es llevado, avasha, fuera de su control, casi involuntariamente, es llevado por la conciencia de Krishna. Krishna dice, purvabhya sena tenaiva. Eso se debe a su práctica previa y a nada más, y solo a eso. Entonces, esa idea, cuando uno, digamos que no estaba buscando conciencia de Krishna, pero es llevado por Krishna, Krishna dice, purva, tenemos todavía en español, purva en sánscrito es previo. El PRV sobrevivieron. Entonces, purva abhyasena, por práctica previa. La palabra abhyasa en Bhagavad Gita es una palabra sánscrita que en sánscrito más, digamos, moderno, que se usa la palabra sadhana. Entonces, siempre cuando ves la palabra sánscrita abhyasa en Bhagavad Gita es sadhana. Y Krishna dice, purvabhyasena, por práctica previa, tenaiva, y solo por eso, Krishna dice, uno es llevado. Y en el otro verso ahí, en ese mismo parágrafo en Gita, Krishna dice que lavate jnanam, lavate purvadehikam, que uno ¿cómo se dice en español? Obtiene de nuevo el conocimiento espiritual que viene de su vida pasada. La palabra que Krishna usa es purvadehikam, que es una palabra derivada de purvadeha, cuerpo previo. Entonces, de purvadeha, cuerpo previo, purvadehikam, que viene del cuerpo previo. Entonces, 2 veces Krishna dice que esa experiencia de ser llevado casi involuntariamente, que tengo que cantar Hare Krishna y todo eso, Krishna dice de la práctica previa y solo viene de eso, y que uno revive un conocimiento espiritual que viene de su cuerpo pasado, su cuerpo anterior, previo. Entonces, por ejemplo, Krishna enfatiza mucho en Bhagavad Gita que Él es igual para con todos. Personalmente, para adorar a un ser como Dios, como adoro a Krishna, puedo decir 7 opulencias. No solamente las 6, pero también una 7ª opulencia que Krishna tiene, que es justicia perfecta. No solamente belleza perfecta, poder infinito, pero justicia perfecta. Y Krishna promete en Bhagavad Gita que Él sí gobierna el universo con justicia perfecta. Por ejemplo, Él dice en Bhagavad Gita que Samoham Sarva Bhuteshu. Yo soy igual para con todos. No odio a nadie, no favorezco a nadie.
Krishna dice, samak sarveshu bhuteshu mad bhakting labate param. Tú puedes alcanzar la devoción suprema únicamente si tú eres igual para con todos. O por ejemplo, Krishna dice que pandita samadarshina. Los sabios son aquellos que ven a todos igualmente. Eso significa con justicia. Porque la esencia de justicia es igualdad. Como por ejemplo esa famosa figura que se ve a menudo en los tribunales, que es la diosa pagana. Es la diosa, soy pro pagano. Es la justicia, es la diosa de la justicia con el, ¿cómo se llama? The scale. En español eso sería balanza. La balanza. Sí, la balanza. ¿Y cómo se llama? Blindado. ¿Ah? Sí, blindado. Sí, la diosa blindada y con la balanza. Eso es igualdad. Que yo no quiero ver, no quiero ni ver si el acusado es mi amigo o enemigo. Es por eso que la diosa de la justicia está blindada. Porque no quiere saber si el acusado es amigo o enemigo. Solo quiere saber el peso de la evidencia. Entonces, cuando hablamos de Agyata Sukriti, que no rechazo porque soy un buen muchacho, pero cuando hablamos de Agyata Sukriti, tenemos que también entenderlo en el contexto de otros hechos. Como Krishna dice que soy igual para con todos, que Krishna dice que cuando uno es llevado por la conciencia de Krishna debido a práctica previa, conocimiento previo, y cómo podemos equilibrar, integrar todo eso. Esa es la forma en que yo lo hago. Por ejemplo, si tú haces Harinam, Sankirtan, y un ciudadano está caminando ahí por la calle y oye el santo nombre, ¿por qué ese ciudadano? No puede ser que Krishna favorece esa alma. Si hay beneficio, debe haber una explicación lógica y justa de por qué una persona recibió beneficio y otra no. Y por eso lo que estoy tratando de hacer es no negar nuestra filosofía, sino ver todo y integrar todo lo que sabemos que es verdad. Todo lo que Krishna dice es verdad. Y además de eso, el raciocinio es verdad. Cuando se basa en hechos. Por ejemplo, a mí me parece muy, ¿cómo decir? Impresionante que en Bhagavad Gita, un término que Krishna usa frecuentemente, en vez de decir Bhakti Yoga, pero quiere decir lo mismo, él dice Buddhi Yoga, la práctica espiritual del raciocinio. Y mismo en el famosísimo verso 10 días de Bhagavad Gita, cuando Krishna dice que Tesham, que significa por ellos, Tesham satata yuktanam, siempre ocupados en mi servicio, Bhajatam priti purvaka, que me adoran con amor. Dadami Buddhi Yoga, Krishna dice que les doy Buddhi Yoga, la práctica de raciocinio, por la cual vienen a mí. Así que Krishna dice claramente que llegamos a él a través del raciocinio. Pero obviamente el raciocinio objetivo significa también escuchar de Dios, recibir conocimiento de Dios y sus representantes en las materias en que la inteligencia humana no alcanza. Como por ejemplo Krishna dice en Bhagavad Gita que una frase que para mí es súper impresionante. Krishna dice, Evam Buddhe, creo capítulo 2, Evam Buddhe Parang Buddhva.
así la inteligencia tiene que entender inteligentemente lo que está más allá de la inteligencia. Es muy interesante porque Krishna usa aquí, es difícil decir en español o inglés, porque en sánscrito buddhi es inteligencia, raciocinio, pero también hay el verbo, en este caso el, participio indeclinable. Pero Krishna dice buddhwa, o sea, entendiendo a través de inteligencia, la inteligencia entiende a través de inteligencia lo que está más allá de la inteligencia. O sea que la inteligencia verdadera conoce sus propios límites. Y así, el raciocinio verdadero es el proceso espiritual. ¿Y por qué? Porque a través del raciocinio entendemos que tenemos que entregar nuestro corazón a Krishna. Que es a Krishna que tenemos que amar. Es a Krishna que tenemos que escuchar. Por eso que yo acepto el Gyata Sukriti, pero también acepto Bhagavad Gita 17:28, también acepto Upadeshamrita, Rupa Goswami dice Niyamagraha, también acepto que Krishna gobierna ese universo con justicia perfecta. Y si dos almas son igualmente cualificadas o igualmente descualificadas, y una va al cielo y otra al infierno, porque uno por casualidad caminaba en la calle, eso no es el Krishna de Bhagavad Gita. Simplemente. Eso no es el juez perfecto de Bhagavad Gita. Sí. Si se puede preguntar. Ok, no sé si hay alguna persona. Después entonces le consulto. Hay otra pregunta. Muchas gracias. Justo hoy, justo en el simposio educativo, su santidad Krishna Kshetra Maharaj. Krishna Kshetra está ahí. No. Él habló de que adoctrinamiento versus educación. Y en su simposio él dijo que él le pide a todos los devotos que tenemos que especular. Y explicó la palabra especulación. Acá lo dimos a este curso. Pregunta. Primero uno, dos, tres. Sí. Recuerden, anotando con el micrófono, separaron y están. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna, paz y amor. Sí, yo quisiera que nos den una solución para que nosotros no podamos incurrir en lo que usted explicó, que cuando Prabhupada se fue de este mundo, sus discípulos estaban muy apegados a su forma, no tanto a sus instrucciones. Entonces, eso le digo porque vemos de que ya se está dando eso mismo, de que hay muchas entidades vivientes que están apegadas a la forma del guru, y obviamente aparecen cuando aparece el guru, ¿no? Y después no se los ve todo el año. Entonces, ese fenómeno ya se está dando. Entonces, yo quisiera que nos dé, así como nos ha dado... Sí. Un momentito. Hey, Your Grace, I'm in the middle of a class in Brazil. I'll call you back in a few minutes, okay? I'll call you back. Muy buena devota, es una hija muy querida, así que la voy a llamar después. Sí. Entonces, quería que nos dé la solución para que no nos ocurra. Ustedes son la solución. O sea, programas como este programa. Quiero decir también que Krishna Kshetra Maharaj es mi gran amigazo y sí, muy buen devoto. Le convencí a volver a la universidad. Entonces, ustedes son la solución, ustedes son la salvación de ISKCON. Y educación, ustedes que están interesados en educación, que estudian, que son inteligentes, que
que le dan el debido valor a la inteligencia en conciencia de Krishna. Hay un dicho en inglés que se dice, ¿cómo dicen? Que tengo un pie sobre un ataúd de cáscara, ¿cómo se dice? Un pie sobre la cáscara de plátano y otro pie en el, ¿cómo dicen? Bueno, ese chiste no funcionó. Sí. Sí, el auto, sí, donde entierran a la persona. O sea, que nosotros que ya somos viejos, ustedes son el futuro. Yo los veo a ustedes, devotos sinceros y consagrados, inteligentes. Y quiero decir devotos y devotas, obviamente. Y ustedes son el futuro. Cuando yo ya me voy volando al cielo, son ustedes que van a estar aquí. Así que programas como este, de educación, de enseñar, de educar. Prabhupada quería un movimiento de brahmanas. Y Prabhupada dijo, sus palabras Prabhupada que cito a menudo, están ahí en Vedabase. Prabhupada dijo que el propósito de ISKCON es de entrenar a los devotos para que sean independientemente inteligentes. Y Prabhupada dijo que si creamos una sociedad en que un líder pesado, como he visto tantas veces, piensa que solo ese líder debe pensar y que los devotos simplemente tienen que obedecer, no deben pensar. Prabhupada dijo que eso va a arruinar ISKCON. Así Prabhupada. Y hay líderes que creen que son muy Prabhupada porque se ponen ropa indiana, pero ignoran lo que Prabhupada realmente quería, de crear una sociedad de brahmanas y no de shudras. O sea, esa actitud de que cállate y trabaja. Eso es para, tal vez, ni para shudras. Entonces, un movimiento entre devotos fieles, entre devotos que realmente aceptan a Prabhupada, que no cambian el mensaje de Prabhupada, que se dedican a Prabhupada. Tienen que ser inteligentes, tienen que pensar, tienen que ayudar a otros a que sean inteligentes. Hay un verso muy importante en Bhagavad Gita. Krishna está hablando de sus devotos y dice, Machyata, ellos, sus mentes están en mí. Machyata, Madgata Prana. Prana es como vida aquí, como sus vidas, su prana. Que Madgata Prana, sus vidas están dedicadas a mí. Y Bodhyantak Parasparam, que literalmente ellos, entre ellos, mutuamente se hacen inteligentes. Porque la palabra Bodhyantak, para ustedes que adoran la gramática, es el participio presente, plural, tercera persona. Bueno, voy a parar, pero significa Bodhyantak, viene de la palabra, viene del verbo bud. Bud es buddhi, Buddha, despertar inteligencia, raciocinar. Eso es el verbo. Y aquí tenemos la forma del verbo de causar o hacer con que otra persona se despierte, hacer con que otra persona sea inteligente, hacer con que otra persona sea racional. Y aquí Krishna dice, Bodhyantak Parasparam, mutuamente haciéndose inteligentes. Mutuamente haciéndose unos a otros inteligentes, racionales. Y eso es lo que hacen devotos de Krishna. Así que, como dije, la respuesta que ustedes son la esperanza. Ustedes y otros devotos como ustedes y devotos que están escuchando en Facebook y que van a escuchar en el futuro después, ustedes son la esperanza. Lo único que yo puedo hacer es implorarles que salven este movimiento por su inteligencia, por su devoción, por su amor, por Prabhupada y Krishna y su amor por la verdad.
Les puedo contar una historia de los Vedas. Eso es, creo que de Chandogya Upanishad, de los Vedas. Había un joven que quería ser un brahmana. Solo había un problema. Él había nacido en la clase social más baja posible. Su madre era, digamos, prostituta o algo así. Entonces, así como si tú quieres entrar en una facultad hasta hoy en día y tienes que llenar, ¿verdad? La aplicación, la primera pregunta, apellido. ¿Verdad? Es la primera cosa, apellido. Entonces, igual, hace millares de años en cultura védica, si uno se acercó a un gurú, la primera pregunta era apellido. O sea, que se llamaba en sánscrito Gotra. Gotra era tu apellido, tu familia. Entonces, ese joven, que era joven y quería estudiar como un brahmana, y en ese entonces solo un brahmana nacido podía estudiar, porque la cultura era así. Entonces le preguntó a su madre, ¿cuál es nuestro apellido? Y ella dijo, buena pregunta, mi hijo. Y de hecho, no lo sé muy bien, porque yo he, tenido una vida bastante diversificada, digamos, y realmente no sé quién es tu padre. O sea, en esa cultura súper conservadora, eso fue un desastre. Ese muchacho estaba casi sin ninguna posición social, pero muy ingenuo y la madre no sabía mucho. Entonces, él fue a un gran gurú védico, eso está en los Vedas, y le dijo que quiero ser un brahmana. Y el gurú le dijo, ¿cuál es tu apellido? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Y el joven, sabiendo del desastre de su nacimiento, él dijo sin hesitar, ¿sabe que yo le hice esa misma pregunta a mi madre? Y ella me dijo, buena pregunta, y de hecho, no sé quién es tu padre, por así. Y repitió fielmente al pie de la letra, él repitió fielmente lo que su madre dijo. Y el gurú dijo que tú eres tan honesto que eres un brahmana. Y lo aceptó. Y le di el nombre Satyakama, quien ama la verdad. Así que exactamente como puedo decir, el santo Krishna Chaitra Swami, como él dijo que tenemos que educar y no simplemente indoctrinar, sí, lo dijo perfectamente. Tenemos que amar la verdad. Nosotros, por lo menos algunos, entramos en este movimiento por amar la verdad. Y tenemos que seguir amando la verdad. Y así, crear un movimiento de brahmanas. Por lo menos algunos. ¿Otra pregunta por el mismo precio? Hacemos la última pregunta. Sí. ¿Eso es Jayasita? Dios mío, hijita, ¿qué tal? Tenemos dos preguntas y solo 5 minutos. Sí. Reverências Maharaj, meu nome é Chitragopi. Chitragopi. Eu fui iniciada ontem. Sou nova no movimento. ¿Quién inició você? Davantari Swami. Parabéns! Eu também sou seguidor de Danvantari Swami. Aí, bom. Gratidão por suas palavras. Me tiraram completamente da minha zona de conforto. E eu estou no GBC College porque acredito que posso, talvez de forma pretensiosa,
mas eu acredito fielmente que eu posso ajudar o movimento de Shri Prabhupada. Sí, sin dúvida. Graças. Dito isso, talvez uma pergunta primária, amadora, pela minha falta de conhecimento, mas eu posso me permitir, né? Considerando que sou uma mulher, considerando que sou jovem no movimento, considerando que quero seguir no GBC College, estou aqui para fortalecer a missão de Shri Prabhupada, quais são as suas palavras para direcionar esse caminho a ser trilhado? Gratidão. Pode ficar lá, pode ficar lá, vou responder. Sim. Eu respondo em português ou espanhol? Espanhol. Espanhol. Espanhol? Tá bom, pode ficar lá e vou falar com você. Não, aqui mesmo. Espanhol. Voy a repetir la pregunta para Facebook y para personas, las poquísimas personas en este mundo que no entienden portugués. Que Chitragopi, ¿verdad? Chitragopi. Sí, preguntó que siendo mujer y miembro fiel de ISKCON, ¿cuál es tu camino? ¿En qué sentido puedes dedicarte a esa misión de mejorar ISKCON y todo eso? La primera buena noticia es que técnicamente tú no eres una mujer, sino una... Sí. Y yo creo absurdo un movimiento que predica siempre que nosotros no somos el cuerpo y de olvidar eso cuando se trata de mujeres. Entonces, además de eso, si no somos el cuerpo, ciertamente no somos la ropa. Entonces, tú eres un alma. Y por eso, el único límite son los límites que tú mismo tienes personalmente. Pero no hay límites institucionales, por lo menos entre personas que entienden que no somos el cuerpo. Obviamente, los cuerpos de hombre y mujer son diferentes y hay ciertas normas culturales para proteger tanto a las mujeres como a los hombres, porque los hombres también necesitan protección. Entonces, siguiendo esas normas culturales, como por ejemplo, ahí en la sala, hay devotos y devotas, pero el programa es completamente espiritual, completamente apropiado para que todo el mundo ahí entiende y sigue normas culturales que crean espacios completamente seguros y espirituales para mujeres y hombres que pueden trabajar juntos con tal que sigan las normas culturales de castidad. Entonces, dentro de esas normas, sí. A mí me encantaría que tú crecieras, que tú seas un gran líder de ISKCON. Yo estoy personalmente, se puede decir peleando, luchando para que las devotas también tengan su derecho natural de ser gurús, si son cualificadas. Así que yo te veo como alma y cualquier servicio que tú puedes hacer y quieres hacer es muy bienvenido. Así que espero que tú crezcas mucho y que seas un gran líder en ISKCON. Mi nombre es Daruka. Pero estuve ahora en Estados Unidos también y también a Chile, dando el tiempo y también la oportunidad de la especulación a Lara. Estaba también pensando mucho acerca del tema de los hindús. Ahora está tomando cuenta del templo en sí, en Estados Unidos particularmente, los templos están prácticamente llenos de hindús.
Y eso hizo con que también especulase un poco acerca de otros temas, acerca de la religión que está muy intrínseca adentro de los hindús también, de la ritualística y todo eso, y cómo nosotros podemos entender también, eso es más una especulación mía, que la institución nuestra es una ciencia espiritual, no es una religión. Que la institución no es qué? Que nuestra institución ISKCON es una ciencia espiritual, Sí. y no es una religión propiamente dita, Sí. porque si vamos a otros esquemas, como en Chile, por ejemplo, que el movimiento está muy chiquito, muy poca gente está haciendo parte del movimiento, damos cuenta que la religión específicamente es insignificante. Entonces, en el caso de los hindús, que traen su herencia espiritual, su herencia religiosa muy fuerte, la religión predomina. Entonces, mi cuestionamiento un poquito acerca del tema sería que nosotros tenemos la capacidad, como ISKCON, de traer una ciencia que puede ser entendí. Podemos ayudar a las personas con la espiritualidad y no con una religión a más. Obrigado, entendí bien. So, español, ¿verdad? La pregunta para los amigos en Facebook, que Prabhupada enfatizaba que ISKCON, que es una ciencia espiritual, no simplemente una religión ritualística, pero, por ejemplo, los Estados Unidos y más o menos en todas partes del primer mundo, vemos que los templos básicamente son vienen de una tradición hindú, están muy interesados en ritual y todo eso. Es un desafío histórico. Quiero enfatizar que los hindús o los devotos que vienen de una tradición hindú, ellos no son el problema. El problema no es que hay buenas almas, grandes almas, que nacieron como hindús y que quieren cantar Hare Krishna. Eso no es un problema. Ellos son familia y son grandes almas. El problema es la tendencia de cumplir con las enseñanzas de Karl Marx, de que el sistema económico define la estructura social y política. O sea, el hecho de que los devotos en Occidente, donde hay muchos hindús, están contentos simplemente de predicarles a las personas que tengan más dinero y de más o menos, de dar poca atención a la misión principal de Prabhupada, es una vergüenza. Y se ve, por ejemplo, en los Estados Unidos se da un argumento que yo refuto dando el ejemplo de América Latina, que dicen que sin los hindúes hubiéramos perdido los templos, pero por ejemplo en Brasil, el movimiento, claro que debía ser más fuerte, pero hay devotos, hay programas, hay centros y no hay hindúes. Así que es un desafío. Es un desafío y es por eso que empecé Krishna West. No solamente por malicia o maldad, pero como empecé Krishna West, porque en el país en que nací, donde predico, trato de predicar, y Prabhupada siempre insistía que yo predicara en los Estados Unidos, la misión occidental es un desastre. Y yo no veo otra propuesta. Si otros líderes tenían un plan serio, lógico, práctico, basado en la historia, la sociología, y que funcionara, está bien. Entonces hacemos tu programa. Yo no tengo ningún apego. Yo no quiero ser un líder en ISKCON. Ya tuve mis placeres, digamos, como gran líder. En ese momento prefiero simplemente cantar Hare Krishna y escribir libros. Si cualquier devoto tiene una mejor idea que Krishna West, por favor, con el mayor gusto, puedo servir tu programa si funciona. Simplemente que no veo otro programa. Otra propuesta.
Bueno, entonces tal vez nos vamos a encerrar aquí. Quiero agradecer a todos, como dije, y se lo digo a ustedes de todo corazón, que ustedes son la esperanza. Ustedes y devotos como ustedes son la esperanza de este movimiento y les agradezco y espero que Krishna les dé mucho poder y devoción y entusiasmo para salvar este movimiento. Queremos agradecer a su santidad Kriyananda Maharaj. Él también es el segundo residencial que está ayudando, contribuyendo económicamente para que muchos de ustedes puedan asistir. También su santidad es el segundo año que, a pesar de estar lejos, de no haber venido físicamente, se tomó su tiempo. Él está en Inglaterra ahora, pero aún así nos dio un espacio bastante importante para poder compartir sus realizaciones. Maharaj es una de las personas que más tiempo dentro de los líderes que en ISKCON pasó con Prabhupada, que recibió instrucciones personales de la boca de Srila Prabhupada, muchísimas. Entonces es un gran honor, un gran placer. Creo que de todos, más allá de que tengan diferencias filosóficas o no las tengan, pero es un honor, es un placer, es una alegría poder haber compartido con usted el día de hoy esta charla. Así que vamos a despedirlo con un fuerte Haribol. Hasta luego. Hare Krishna. Gracias a todos. Obrigado a todo el mundo en Facebook y disculpen si no conseguí, español. Perdón si no pude responder cualquier pregunta, pero Hare Krishna, hasta luego.